Bueno, para no extendernos mucho, el tema de control gubernamental, como bien se imaginarán, es bastante amplio, pues, ¿no? Lo que vamos a dar es una charla muy resumida de los aspectos, pues, fundamentales de este Sistema Nacional del Control, aplicado obviamente a la gestión pública. Se ha preparado algún material muy conciso y obviamente va a ser compartido para que ustedes lo tomen en cuenta y lo puedan expandir, ¿no? Porque las normas, como digo, son pues de carácter público y ahí está pues detallada en bastantes artículos cómo se debe ejercer este control gubernamental. Entonces, una pregunta para iniciar es pues, ¿qué es control, no? Para nosotros. Y uno puede decir bastantes conceptos al respecto, pero nosotros los vamos a enfocar a lo que viene a ser pues el control gubernamental. En general, un concepto básico es, pues, es comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir, ¿no? Eso es control. ¿A qué? A un proceso, pues, ¿no? Entonces, como parte de la gestión pública, debemos decir, pues, que es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se cumplan, pues, los objetivos de la entidad y los planes que desea alcanzar, pues, ¿no? También es un proceso integral. Este proceso administrativo que se muestra en la figura tiene pues una planeación, una organización, una dirección. Todo proceso tiene que tener esas fases, podríamos decir, ¿no? Y finalmente un control, pues, ¿no? En todo proceso va a haber control. Entonces, vamos a hablar del Sistema Nacional del Control, que es uno de los sistemas administrativos, ¿no? Tenemos 11 sistemas administrativos. Uno de ellos es, pues, este Sistema Nacional del Control, que lo encontramos en nuestra Carta Magna, ¿no? La Constitución Política del Perú, que en sus artículos 81, 82 y demás menciona pues el tema de control, ¿no? Indica en su artículo 82 que la Contraloría General es pues una entidad de derecho público que goza de autonomía, como ya hemos escuchado, ¿no? En la ponencia del día de ayer, de la primera sesión, cuáles son los organismos autónomos y demás. Este ente, esta Contraloría es pues el ente rector de este Sistema Nacional del Control, la cual pues supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Cuando se nos aparezca el término recursos públicos, sí o sí va a ser pues fiscalizado y controlado por este Sistema Nacional de Control. Entonces todo esto va a expandirse pues a las operaciones de deuda pública, de los actos de las instituciones sujetas a control, pues, ¿no? Asimismo, este artículo menciona pues del Contralor General, ¿no? Que bien se mencionó también la primera sesión el día de ayer, que lo designa pues el Congreso, ¿no? A propuesta del Poder Ejecutivo. Este periodo del Contralor es pues de 7 años, ¿no? Y puede ser removido también por el Congreso por falta grave, ¿no? Y hay bastantes aspectos que se toman en consideración para ello. El Contralor tiene pues podríamos decir, un peso a nivel de un ministro de Estado, pues, ¿no? Actualmente nuestro Contralor es pues Nelson Shah, ¿no? También el artículo 81 menciona pues que la Contraloría presenta anualmente un informe pues de auditoría practicada a la cuenta general de la República. La designación del Contralor General es por comisión permanente a propuesta del presidente de la República, como les mencioné. Tiene una facultad de iniciativa legislativa en materia de control. Ustedes entran a la página web de la Contraloría y van a la parte normativa y van a encontrar todo el detalle de la normativa vigente que tienen que conocerla sí o sí, porque ustedes son pues funcionarios y servidores públicos, ¿no? Están las directivas hasta de cómo se debe realizar el control gubernamental en los diferentes servicios de control que existen y lo vamos a detallar hoy en la charla, ¿no? Asimismo, una de sus funciones es fiscalizar la ejecución del presupuesto pues, de las regiones y municipalidades. ¿Cómo? Ya vamos a hablar también de que en cada gobierno local y en cada gobierno regional existe pues una oficina, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el conocido OSI, ¿no? El órgano de control institucional. Vamos a dar algunos alcances más actuales, pues, ¿no? De esta oficina, qué es lo que hace, ¿no? En la entidad.
Entonces, tenemos una ley, la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta ley ha sufrido pues una modificación, que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, esta ley va a regular pues este sistema y se encarga de supervisar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de bienes y recursos públicos en el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos. La Contraloría, como ente rector de este sistema, es pues autónoma, técnica, funcional y administrativa y financiera, ¿no? O sea, maneja solo esos aspectos. El ámbito de aplicación, las normas contenidas en esta ley son pues las que la emite primeramente la Contraloría General y son aplicadas a todas las entidades sujetas al control, pues, ¿no? ¿Y cuáles son? El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, unidades administrativas, poder legislativo, poder judicial, ministerio público, todos los organismos autónomos, las empresas del Estado, las entidades privadas, las no gubernamentales y entidades internacionales. En conclusión, para que se les quede claro, todo aquel que ejecute con presupuesto público o con recursos públicos, sí o sí va a estar dentro del ámbito del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque nosotros pues controlamos el gasto, cómo se está realizando pues la ejecución de estos recursos, ¿no? Y esta es la ley que modifica, la ley del 2018, la ley 30742, que es la ley de fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, donde indica pues que su finalidad es pues modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno. Esta es una palabra clave, ¿no? Oportuno. Efectivo y eficiente en el control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Realmente cuando hablamos de lucha contra la corrupción es un tema bien delicado, ¿no? Es como el anterior ponente indicaba, de que cómo podríamos cambiar, pues, el pare o ya no contaminar el lago Titicaca, que es una tarea muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya está, pues, formada, un poco cambiar esa realidad se hace bastante lejano, ¿no? Entonces lo mismo ocurre hoy en día con este tema de la corrupción. No quiero desanimar, pero es la realidad que enfrentamos. Ahora nomás un claro ejemplo, ¿no? Estamos viviendo esta pandemia. A inicios de la pandemia, la Contraloría, pues mediante decreto supremo, intervino, pues, ¿no? Todas las actividades relacionadas a la atención del COVID, como por ejemplo, ustedes saben, pues, si ha salido en prensa y demás, la entrega de estas canastas, ¿no? Canastas básicas. Y otras que, bastantes actividades, solamente vamos a tocar de canastas, ¿no? ¿Cómo se ha visto, pues, que funcionarios, teniendo el conocimiento de que estamos en una emergencia sanitaria y enfrentando este tema tan delicado, que es el COVID, han aprovechado, pues, ¿no? No han cumplido las normativas, pues, que están bien establecidas. Y hay responsabilidades, ¿ah? Penales y civiles. Hay informes a nivel de control simultáneo y a nivel de control posterior que están saliendo y van a salir respecto a estos temas, ¿no? Si ustedes entran nada más a la búsqueda de informes en la web de la Contraloría, se van a enterar, pues, de todos los informes que salen día a día. Y vamos a encontrar, pues, infinidad de casos, ¿no? Obviamente relacionados, pues, con este tema de la corrupción. Entonces es una tarea bien amplia y difícil poder contrarrestar, ¿no? Pareciera que el funcionario, muchos, no voy a generalizar, pero en muchos casos, por omisión, es pues que no se cumple la normativa. Y eso también, pues nosotros velamos el cumplimiento, pues, legal de los dispositivos internos de la entidad, de la normativa vigente y demás. Pero hay otros casos donde los funcionarios sí tienen, pues, esta intención de defraudar al Estado, ¿no? De cometer, pues, estos actos de corrupción. Y eso se ve, pues, claramente en las pruebas, en los documentos que uno puede revisar, pues, ¿no? Entonces, esta es una tarea bien amplia y tenemos, pues, para preocuparnos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. De ahí parte, ¿no? Entonces, esta ley modifica bastantes artículos de la anterior.
Entonces, la ley define al Sistema Nacional de Control como el conjunto, pues, de órganos de control, normas, métodos, procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Al hablar de órganos, tenemos pues que entender que este sistema consta pues de 3 órganos, digamos. Primeramente el ente rector, que es la Contraloría General de la República. Después están esta última ley lo ha cambiado pues la denominación, ¿no? Debería llamarse órganos de auditoría interna, pero seguimos conociéndolo como OSI, ¿no? Órgano de control institucional, que es lo mismo. Y finalmente se tiene aún las sociedades de auditoría, ¿no? Las SOAS. Entonces, la Contraloría General de la República es el ente rector de este sistema. Está dotado de autonomía pues, administrativa, funcional, económica y financiera. Y tiene por misión dirigir y supervisar la eficiencia y eficacia del control gubernamental. Esas son las funciones principales, ¿no? Y también tiene sus atribuciones. Por ejemplo, ustedes hayan tenido la experiencia de que hayan representado como gerentes en alguna área específica de alguna entidad pública, se les solicita, pues, información, informes. La Contraloría tiene esa facultad de pedir, ¿no? Tanto la Contraloría como todos los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? El acceso a los registros de documentos de información, ordenar acciones de control, supervisar el cumplimiento de recomendaciones y demás, ¿no? Todo esto lo establece, pues, la ley. Entonces, como funcionario, tienen ustedes, pues, la obligación de atender estos requerimientos. Y es prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando pues de los recursos públicos y los OSIs que solicitan dan plazo, ¿no? Y les cuento, experiencia. Los OSIs ponen plazo, ¿no? Quiero que se me atienda con esta documentación en 3 días. Y el funcionario también, pues, que conoce de normas, contesta y dice, pues, ¿no? Según la ley del procedimiento administrativo general indica que tiene pues de 5 a 10, o sea, extiende ese plazo, pero no hay que confundir ni poder tomar normas diferentes, ¿ya? El tema del control es muy independiente. El auditor no a criterio, simplemente porque él tiene plazos, tiene un cronograma que cumplir, entonces es que ahí que ajusta los plazos para que se le atienda y pueda sacar el resultado de la evaluación de esa información. Entonces, cuando se les da o se les llega algún documento de requerimiento de información, hay que darle prioridad, ¿no? Es igual cuando a nosotros nos derivan denuncias, porque ustedes, tanto como funcionarios o cualquier ciudadano, puede presentar una denuncia entre Contraloría o entre un OSI, y nosotros le damos prioridad, pues, para atender esa denuncia, ¿no? Está dentro de nuestras atribuciones, pues, ¿no? Y acá tenemos muchas más, que ustedes la pueden revisar y leer, pues, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de los órganos de control institucional que tiene pues cada entidad pública. Hablemos simplemente de gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Esta tiene su propia resolución de Contraloría que rige, pues, ¿no? Cuál es el funcionamiento, cuáles son sus funciones, atribuciones, obligaciones, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y es más, tiene una directiva, la 7 del 2015, que sigue vigente, que es pues la directiva de los órganos de control institucional. Estos órganos pues ejercen sus funciones en la entidad como independencia funcional y técnica respecto a la administración de la entidad, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los principios, atribuciones establecidos por la ley y las normas que emite pues la Contraloría, ¿no? Entonces, ojo, cualquier órgano del Sistema Nacional de Control no hace gestión, ¿eh? Lo que hace es controlar, fiscalizar, ¿no? Lo que hace gestión es pues la entidad, ¿no? Ustedes, los funcionarios y servidores públicos, ustedes hacen gestión. A veces entran denuncias donde dicen, pues, ¿no? Que intervenga la Contraloría, que esto está retrasándose, ¿no? La Contraloría no puede, pues, imponer y decir, apure este trámite o cosa por el estilo. Puede advertir, exhortar de que existe este retraso y puede causar esto, ¿no? Entonces ya lo advierte, pero no ordena de que lo apresure porque no está dentro de sus facultades hacer gestión. Eso tengan en cuenta, porque muchas veces pues nos derivan pues así documentos
Actualmente yo estoy apoyando como colaborador en el gobierno regional Puno y conocemos pues cómo no se interpreta bien estas normas. Y es por eso que si el funcionario conociera pues todas las normas de control, sabría pues qué pedir y cuándo hacerlo, pues, ¿no? Entonces, acá nos indica también pues que en el artículo 17, todo gobierno central, todo gobierno regional, todo gobierno local y todas las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control tienen que tener pues necesariamente el órgano de auditoría interna, llamado OSI, ¿no? Conocido comúnmente. Y tiene que estar ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad. Sí o sí debe cumplirse esto, pues, ¿no? Él es la oficina que vela, pues, el cumplimiento de las disposiciones legales, pues, ¿no? De la normativa vigente, que todos los procedimientos, actividades que realiza la entidad, lo haga, pues, conforme a ley. Esa es su función importante, ¿no? Entonces hay un tema ahora, actualmente, que todos, porque se cuestionaba, ¿no? De que antes, cuando recién está entrando Contraloría, a absorber, pues, los órganos de control institucional. Y va a llegar el momento donde todos los OSIs de todas las entidades va a depender, pues, de Contraloría. Todo su personal va a ser de Contraloría y están en esas gestiones hoy en día. ¿Qué pasaba antes? Antes el alcalde contrataba, pues, a sus trabajadores y los ponía, pues, en el OSI, ¿no? Y era como quien dice, si yo te contrato, ¿qué me vas a observar a mí? Pues para la siguiente ya no tienes renovación, ¿no? Es un prejuzgamiento, ¿no? No siempre pasa, pero siempre uno puede pensar que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso se está evitando. Desde el 2013 a 14, si no me equivoco, la Contraloría ya estaba designando a muchos colaboradores a diferentes OSIs. El 2018 es más, en la región de Puno, todos los jefes de OSIs de las municipalidades provinciales, si ustedes buscan, son pues personal de Contraloría. Entonces, eso hace de que esta función se ejerza pues de mejor manera, ¿no? Es por eso que esta ley tiene ese propósito de fortalecer, como dicen, el Sistema Nacional de Control, absorbiendo a todos los OSIs de todas las entidades públicas dentro de la Contraloría. Entonces, ya hemos hablado de Contraloría, ya hemos hablado de los OSIs, vamos a hablar un poco de sociedades de auditoría, las SOAS, ¿no? Que muchos contadores deben conocer y hayan podido trabajar quizás, ¿no? En alguna de estas. Bueno, estas SOAS son contratadas por la Contraloría, ¿no? ¿Y qué generalmente realizan? Realizan pues las auditorías financieras. Y obviamente acá tienen pues, presentan un informe. Su convocatoria es como un proceso de selección que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder hacer pues ese informe auditoría financiera, pues, ¿no? Y sale su respectivo producto. Ahora, ¿qué pasa? Las entidades también hacen auditoría financiera, también pueden contratar a las SOAS. Obviamente tienen todo su reglamento, tienen toda su normativa que se tiene pues que cumplir, ¿no? Para ejecutar pues este control con las SOAS. Las SOAS que aplican un control posterior. Ya vamos a hablar de los tipos de servicios de control, ¿no? Entonces hay principios en el control gubernamental y estos principios tienen pues que aplicarse. Son 19 principios que se tienen. Ustedes lo pueden revisar en la normativa vigente. Yo voy a resaltar algunos nada más. Tenemos pues el principio de oportunidad. Tenemos que entregar el informe oportuno cuando yo estoy en un servicio de control simultáneo. La palabra simultáneo significa pues que estoy yendo de la mano con la entidad porque ese proceso no está culminado, sino que está en ejecución. Y tengo que advertirle pues oportunamente los riesgos que pueda yo evidenciar, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que la entidad pues tome las medidas correctivas y preventivas para atenderlos, pues, ¿no? Objetividad. La auditoría es objetiva, pues todos nos basamos bajo documentos. Acá no puede haber, pues, que me dijo tal señor, que acá existe esto,
y esto, ¿no? Eso no es evidencia. Al referirnos a objetividad, tenemos que tener, pues, eso en documentos. Eso es una prueba, ¿no? Y de esa manera se arma, pues, un informe de auditoría con pruebas bajo documentos. Es por eso que nosotros, pues, redatamos todas las pruebas que podamos encontrar y armamos con ello, pues, el informe de auditoría, ¿no? A eso se refiere la objetividad. Después podemos comentar de la reserva. La reserva, ustedes hayan tenido la experiencia que les haya podido visitar quizás alguna comisión de control y hayan podido levantar un acta. Y cuando hayan culminado, ustedes hayan podido solicitar copia de esa acta. Pero el auditor, pues, y está en su derecho, porque acá está dentro de sus principios, respetar esa reserva, ¿no? O sea, hasta que el informe no sea publicado, no sea aprobado y comunicado a la entidad, toda documentación que se levanta, ya sean actas testimoniales y demás, va a estar en poder de la comisión. Una vez ya comunicado, recién uno puede solicitar la copia y la comisión tiene pues la obligación de brindársela, ¿no? Hoy en día, hay otro tema, el 17, la publicidad. Todos los informes, en absoluto, de la Contraloría y de los OSIS, son publicados, pues, ¿no? Y tienen sus plazos para que sean publicados. Si ustedes entran a la página de Contraloría, búsqueda de informes y filtran, gobierno regional, PUNO, quiero los informes de control simultáneo de tal periodo, y les sale las relaciones, ¿no? Hasta de materias, obras, no sé, procesos de selección, etcétera. Todo lo que sale hoy, al día de mañana ya está publicado, y está publicado completo, todo el informe firmado con los anexos y demás. Entonces, esta información pues ya es pública, ¿no? Antes todavía no se tenía ello. Hoy en día pues tenemos plazos bien ajustados como para que el ciudadano, que es nuestro aliado, ¿no? Se podría decir, dentro del Sistema Nacional de Control, puede ver pues todo el trabajo que hace, ¿no? La Contraloría y los OSIS, el estado situacional que tiene pues cada entidad pública. Entonces vamos a hablar ya de lo que es pues, ¿qué es control interno y qué es control externo? Quizás ustedes hayan escuchado de estos términos. Y es más, ustedes lo aplican, ¿no? Hemos hablado del control gubernamental. En toda gestión pública debe existir pues una supervisión, una verificación y una vigilancia. ¿Quién ejecuta estos tres? El sistema, el OSI, ¿no? En una entidad pública, digamos. Después, de los actos de la gestión pública, se tiene que tener pues la eficiencia, eficacia, economía y tiempo. Se tiene que cumplir la legalidad, pues, ¿no? Todo lo que está establecido en norma vigente tiene que cumplirse, pues, a cabalidad. Eso es lo que... por eso es la tarea difícil, pues, del funcionario público, pues, ¿no? Conocer todas estas normas y hacerlas cumplir, pues, de la manera más adecuada, ¿no? La evaluación de sistemas administrativos de gerencia y control. Esto ya se va exactamente en control interno, ¿no? Entonces, control interno es el que realiza, pues, la propia entidad sujeta a control con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes, operaciones, se efectúe, pues, de manera correcta y eficientemente. Es realizado por el órgano de control institucional. Ellos hacen control interno también. Tienen sus tipos. El control interno es previo, simultáneo y posterior. Ahora, ¿qué es el control externo? Es el conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos técnicos que le compete pues al ente rector, a la Contraloría, ¿no? U otro órgano del sistema por encargo o designación de esta. ¿Con qué objeto? Igual, de supervisar, vigilar, verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. El control externo pues es previo, simultáneo y posterior también. Eso tienen que tener en cuenta. Ya cuando la Contraloría llega a su entidad, se acredita para hacer una auditoría, está realizando el control externo. Entonces, ¿qué es el control interno? Comprende pues de las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad, ya hemos hablado, de ver pues estos recursos, bienes, operaciones, etcétera, ¿no? Que sea ejecutado correctamente y eficientemente.
Esto lo ejercen ¿quiénes? Ustedes como autoridades, funcionarios y servidores públicos, y los que trabajan pues en el órgano de control institucional. Estamos hablando de oficinas y áreas dentro de la entidad. ¿En qué momento se ejecuta? Previo, antes de ejecutar el gasto, operación o transacción. Simultáneo, durante la ejecución del gasto, operación o transacción. Y posterior, luego de ejecutado. Estos conceptos tan sencillos deberíamos tenerlo bien presente y bien en cuenta, ¿no? Más adelante se va a poner un ejemplo muy práctico de qué es lo que debe solicitar pues un funcionario que conoce pues estas normas, ¿no? Control previo en el control interno. Compete pues exclusivamente a las autoridades, funcionarios, servidores. Esto está dentro de sus propias funciones. ¿Dónde están sus funciones? En el ROF y en el MOF, ¿no? Hacer cumplir pues todo lo que establece esos documentos de gestión, ¿no? Control simultáneo, completa exclusivamente pues también a las autoridades, funcionarios y servidores públicos, y también los servicios que hace pues los OSIs. Los OSIs pueden hacer pues, hay modalidades dentro de este control simultáneo, como es el control concurrente que hayan podido escuchar, la visita de control, que lo vamos a diferenciar más adelante, la orientación de oficio y otros que establezca la ley, pues, ¿no? Y tenemos el control posterior, que también es ejercido pues por los superiores del servidor y funcionario ejecutor, ¿no? Y también el OSI hace, pues, ¿no? Hace auditorías financieras, la entidad puede hacer auditorías financieras, el OSI puede hacer auditoría financiera siempre y cuando tenga pues la capacidad operativa de especialistas certificados, ¿no? Para hacer este tipo de auditorías. Auditorías de cumplimiento, ¿no? Auditorías de desempeño, otros. Actualmente se tiene, pues, si ustedes hayan escuchado, el control específico a hechos con presunta responsabilidad. ¿Qué es eso? Es una auditoría, llamémoslo así, en palabras muy claras, es una auditoría de cumplimiento, pero en magnitud más pequeña, es más específico. Si en una auditoría de cumplimiento yo puedo ver toda una obra, en un control específico solamente puedo ver una partida de esa obra. Y tenemos nosotros normativa interna de la Contraloría que nos indica pues cuándo se hace un control, una auditoría de cumplimiento y cuándo es control específico. Ambos tienen responsabilidad, ya vamos a hablar de ese detalle más adelante, ya para no confundirlos. Entonces el control externo es pues las políticas, normas, métodos, procedimientos que ejerce la Contraloría, los órganos, los 3 órganos del Sistema Nacional del Control. También tiene pues sus momentos en sus 3 niveles de gobierno. Puede ser control previo, simultáneo o posterior. En el previo, este es antes de ejecutar el gasto, se tiene pues que este se ejerce pues por mandato legal primeramente, y tenemos claros ejemplos como es la previa, autorización previa a la ejecución y al pago de prestaciones adicionales de obras y mayores prestaciones de supervisión. Estamos hablando del caso de obras por contrata, ojo. En las obras por contrata, nosotros podemos ver, Contraloría puede ver las prestaciones adicionales de obra. ¿Cuándo? Cuando el porcentaje de este pues supera el 15%. ¿Y eso dónde está regulado? En la ley y reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? Esa autorización previa es un control previo que hace la Contraloría. También tienen informes previos. ¿A qué? A las operaciones de endeudamiento público. La opinión previa vinculante sobre compras con carácter de secreto militar. Generalmente son los más conocidos y están en su respectiva resolución de Contraloría, pues estos procedimientos, ¿no? Ya regulados. En una entidad pública, ¿pasará esto? Yo creo que sí, ¿no? Tienen, a nivel de gobiernos regionales, hay obras, pues, de carreteras que están por contrata, y algunas, yo podría evaluar algunas, donde su incidencia, su porcentaje de incidencia, pues, ha sido, pues, quizás mayor al 15% y tenía que tener una evaluación previa. Eso no lo hace el OSIA, eso lo hace la misma Contraloría, y tampoco de Puno, sino la Contraloría, que tiene, pues, una gerencia de megaproyectos que maneja estas autorizaciones. Lima es el que autoriza dichas autorizaciones previas a la ejecución, pues, ¿no? De ese adicional de obra. Entonces, vamos a hacer durante la ejecución del gasto. Puede hacer también, pues, control concurrente, visita de control, orientación de oficio y otros que establezca, pues, la Contraloría, ¿no?
El control posterior tenemos pues la auditoría financiera y otros. Lo comúnmente son los tres primeros que se hacen, ¿no? Y es más, el segundo y el tercero es lo que toda entidad realiza. Así como se tiene pues el plan anual de contrataciones, que lo maneja la oficina de abastecimientos, bajo los requerimientos que hace cada área usuaria de una entidad. El Sistema Nacional de Control también tiene su PAG, y este se llama pues Plan Anual de Control, en el cual está establecido pues cuántas auditorías va a hacer en ese año, cuántos controles específicos, cuántos servicios de control simultáneos va a hacer, y todo eso tiene que cumplirse, pues esas son sus metas, ¿no?, que tenemos nosotros establecidas para ser cumplidas durante ese periodo. Entonces hay tres tipos de control. El control previo, que va antes de la ejecución del gasto, que ya lo he mencionado. El control simultáneo, que va durante la ejecución del gasto y tiene sus respectivas modalidades. Y el control posterior, luego de ejecutado el gasto. Acá quería poner un ejemplo, donde, por ejemplo, llega una solicitud de gerencia en una entidad X, donde pide pues que se intervenga mediante auditoría de cumplimiento a la obra X, porque se ha perdido el cemento. Ya. Yo soy el auditor que va a evaluar esa denuncia que ha entrado. Y esa obra tiene pues un porcentaje de avance físico de 48%. Esa obra no está culminada. Yo no podría intervenir como auditoría de cumplimiento porque el proceso no está cerrado. ¿Ya? Eso quiero que quede muy claro. Y es más, es mucho más delicado cuando hablamos de obras por administración directa. Esas obras por administración directa podemos encontrar muchas deficiencias y hasta observaciones, pero si es que la obra no está liquidada, hablamos de una obra liquidada que está pues saldada, ¿no?, donde ya tienes cuánto ha sobrado de dinero a favor o en contra del ejecutor o la misma entidad que ejecuta pues la obra, ¿no?, cuánto sobra en saldo. Una vez que pasa eso, recién uno puede ver y decir, pues, control posterior, como su nombre, luego de ejecutado el gasto. Entonces, ahí recién podría uno intervenir con una auditoría de cumplimiento o un control específico al hecho, ¿no? El hecho, en otras palabras, tiene que estar consumado, como quien dirían, los abogados tienen esos términos, ¿no? Tiene que estar, pues, ya hecho. Entonces, si a mí me dan alguna denuncia así, lo primero que podría atenderse, como está en plena ejecución esa obra, mediante este control simultáneo, bajo cualquier modalidad, ¿no? Puede ser una visita o una orientación de oficio. Vamos a dar las características cuando toquemos cada uno de estos tipos de controles. Entonces, ese es el detalle, ¿no? A veces no hay esa comunicación, que todo funcionario debería tenerla, pues, porque ya ha leído las normas, ¿no? Pero no tenemos esa actualización aún. Entonces, hay principales normas relacionadas, pues, al control gubernamental. Y estas son, pues, las normas generales de control gubernamental. Antes son las antes llamadas NAGUS, ¿no? Los contadores deben acordarse. Ahora son, pues, normas generales de control gubernamental desde el 2014. ¿Y qué tienen? Tienen el objetivo de contar, pues, con un documento normativo superior que establezca, pues, la organización y funcionamiento de los servicios de control y servicios relacionados. También regula las normas de respecto al desempeño profesional, pues, ¿no?, de los que ejecutamos el control en las entidades. ¿Quiénes deben conocer estas normas y cumplirlas? Todos los órganos del Sistema Nacional de Control y las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control. Entonces, tiene 7 secciones. En la primera está, pues, el marco conceptual, todas las definiciones. En la segunda están las normas de desempeño profesional, todo lo que tiene que cumplir, pues, el colaborador, el auditor que hace, pues, control, ¿no? Las normas de gestión de calidad, las normas comunes del servicio de control, y acá ya especifica, ¿no?, las normas del servicio de control previo, del control simultáneo y del control posterior. Como marco conceptual tiene, pues, definición y alcance. Asimismo habla de la estructura y aplicación. Y en relación a las normas generales, especifica, pues, otras expeditas por instituciones nacionales o internacionales, pues, ¿no?, que se enlazan con el tema de control, pues, ¿no? También tiene la definición de control gubernamental,
cuáles son los servicios de control y cuáles son los servicios relacionados, pues, ¿no? Entonces, tenemos servicios de control que ya lo saben ustedes, es el control previo, el control simultáneo y el control posterior. Servicios relacionados pueden ser bastantes. Voy a mencionar solo dos. Esta verificación de la rendición de cuentas de los funcionarios puede ser uno de ellos. Este registro, ¿conocen ustedes el portal Infoobras? En el portal Infoobras, que es de la Contraloría, se registra pues toda la situación actual, la presentación de los avances, de los informes, la aprobación del expediente técnico de las obras. Y estas deben, pues, actualizarse mes a mes. Es por eso que cualquier ciudadano entra en la web y puede ver la obra tal, su obra de su región, en qué avance está, cómo va yendo. Ese servicio relacionado, nosotros, los que trabajan en OSI, por ejemplo, hacen el seguimiento de que esté actualizado, ¿no? Hay un responsable, pues, en cada gerencia que ejecuta obras, GRI en el caso del gobierno regional, que tiene que actualizar pues las obras con la información que llega, ¿no? Cada informe mensual que llega, independiente a su modalidad de ejecución, tiene que subirlo al sistema. ¿Para qué? Para que sea pues este tema de transparencia que se cumpla, pues, ¿no? Entonces, las normas de desempeño tiene que ser pues respetar la independencia, actitud mental libre de influencias. Acá no tiene que haber pues intereses de conflicto, todo ello, ¿no? El entrenamiento y competencia. Cualquier auditor que vaya a controlar, a revisar, a fiscalizar, tiene que tener pues el conocimiento técnico, ¿no? Por lo menos tiene que haber hecho gestión en esa área para poder pues dar una recomendación al respecto. Y esa es la lógica, ¿no? También la diligencia profesional. Tenemos la utilización del pensamiento analítico, crítico, los conocimientos, habilidades, experiencias adquiridas, orientación a los resultados y demás. Pues es por eso que debemos pues capacitarnos, ¿no? La capacitación es algo que día a día debemos realizarla, ¿no? Como les repito, las normas son pues cambiantes y uno tiene que estar actualizado, ¿no? Es por eso que participamos en estos cursos pues intensivos, ¿no? Y la gestión pública, como bien se hayan dado cuenta, es bastante amplia, pues habla de, por no decir todos los sistemas administrativos que debe conocer todo gestor, pues, ¿no? La confidencialidad, como les decía, todo se maneja bajo estricta reserva de información, pues, ¿no? Esto cuando se realizan los servicios, pues, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta que los resultados del control gubernamental sean públicos. Ahí recién uno puede solicitar todo lo que requiere, pues, ¿no? Entonces, él regirá también su comportamiento ético, ¿no? De acuerdo a estas normas. Hay un código de ética de cada colegio profesional, pues, ¿no? Que yo recuerdo que cuando nos daban, pues, el CIP, nos dan esta charla, ¿no? Y es más, en la universidad, en los últimos semestres, no sé si se sigue dando, dan, pues, este código de ética del profesional. Debemos cumplirlo, pues, ¿no? Tenemos normas muy bien elaboradas, pero el cumplimiento de estas a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Eso es lo que se ve estadísticamente, ¿eh? Y tenemos el código de ética, pues, de la función pública, ¿no? Que tiene las prohibiciones, deberes y derechos, ¿no? Del funcionario público. En las normas de gestión de calidad es lo que mantiene, pues, la calidad, la finalidad de observar los requisitos, especificaciones establecidas como estándares en la normativa específica, ¿no? Pónganse en mente que todo control va a ir enfocado a eso, a que se haya cumplido a cabalidad todas las disposiciones, todas las normas vigentes para hacer ese procedimiento o esa actividad. Entonces tenemos pues normas comunes como el planeamiento, tiene como finalidad determinar la demanda priorizada de control para su atención por los órganos del sistema. Entonces, todo servicio tiene un planeamiento. Este planeamiento es una evaluación previa de los documentos donde dice, acá creo que está yendo mal la ejecución de la entidad, entonces vamos a auditar, ¿no? Y entramos y vemos, pues, ¿no? Cómo están realizando ese procedimiento, o si es que ya está realizado, es un control posterior, vemos si se ha realizado de acuerdo a las normas, ¿no? Y es más, en muchos informes, ustedes hayan podido dar cuenta de que han ocasionado perjuicio a la entidad. O sea, ha habido un daño económico, pues, ¿no? A la entidad.
y hay casos penales. Si hablamos de responsabilidades, tenemos pues responsabilidades administrativas, civiles y penales. Las civiles es pues cuando existe sí o sí el perjuicio económico real, pues, ¿no? Y las penales cuando hay intención o dolo, pues, ¿no?, del funcionario público en cometer pues estos actos de corrupción, ¿no? Vamos a hablar también de la gestión de la información. Entonces la Contraloría pues identifica y requiere la información necesaria para el adecuado desarrollo pues de sus servicios de control, ¿no? La participación de expertos. Acá tenemos la facultad, pues la Contraloría de contratar, ¿no?, especialistas que elaboren sus informes técnicos y eso sustente pues su informe de auditoría. Se conocía hasta hace poco que en tema de obras los expertos éramos pues los ingenieros civiles, ¿no? ¿Por qué? Porque conocíamos pues tema de obras, ¿no? Pero podemos tener pues obras según su naturaleza muy complejas. Entonces, digamos, si yo estoy interviniendo en una auditoría, un hospital, y el hecho está en la adquisición de un tomógrafo, ¿hay quién va a ser tu experto, pues, no? Aquel que maneje, conozca, pues, ¿no?, de ese equipo, ya sea un médico o un especialista, no sé, ingeniero electrónico, o lo que corresponda, puede ser considerado también como experto, ¿no? Y puede contratarse, pues, para que participe dentro de esa comisión de control, esa comisión de auditoría, ¿no? También tenemos la participación de expertos en ese sentido. La supervisión, todo procedimiento tiene que llevar pues una supervisión. Es por eso que en los equipos de auditoría existe pues el supervisor, el jefe de comisión y los integrantes. Y los especialistas que son los expertos, pues, ¿no? Resultados del servicio de control. Todo se emite pues mediante los informes, ¿no? Ese es el resultado. Lo cual, repito, esto se publica, pues, ¿no? Y están en la web. Día a día se publican, ¿no? Es por eso que esta supervisión y este tema de calidad tiene que ir pues con mucho cuidado, porque al ser público, cualquiera lo puede leer. Es por eso que cuando nosotros presentamos los informes tenemos ese detalle de poder cuidar pues esos aspectos, ¿no?, tanto de redacción y mucho más de fondo, pues, ¿no? Antes no se publicaba, ahora está bajo responsabilidad pues de la comisión que formula dicho producto, ¿no? Y finalmente el seguimiento a las implementaciones de recomendaciones. Esto lo hace pues la Contraloría y los OSIs, ¿no? Tienen que hacer este seguimiento a las recomendaciones que se dan en los informes. Entonces tenemos las normas del servicio de control previo. Esto lo ejecuta exclusivamente la Contraloría. Ya hemos hablado cuáles son, generalmente. Y finalmente sacan un producto. El objeto es emitir pues el resultado mediante un informe previo, se llama, ¿no? Estas son las tres recurrentes actividades que hace este servicio de control previo. Es el otorgamiento a la autorización previa de prestaciones adicionales de obra, prestaciones adicionales a la supervisión de obras, a la información previamente sobre las operaciones de endeudamiento público, la opinión previa vinculante sobre contrataciones de bienes y servicios u obras que tengan carácter de secreto militar, pues, ¿no? ¿Quién lo maneja? Repito, la Contraloría misma. A ver, ha habido, si no me equivoco, un corte de la señal. Voy a comunicarme por interno con el doctor Ronnie para poder solucionar el inconveniente. ¿Hasta dónde he llegado? Ya, ahora sí. Y ya se solucionó. Genial. De- Disculpen, creo que el internet por los factores climáticos está causando problemas. Bueno, el control simultáneo les decía que se aplica pues a procesos en cursos y son hitos de control los que se ven. Antes, ustedes recordarán que había pues las acciones simultáneas, ¿no? ¿Qué resultado daban? Daban riesgos. Ahora se llaman, pues ya no hay acción simultánea, sino hay control concurrente y quedan situaciones adversas, ¿no?, para que sean adoptadas
por la entidad y que hagan pues sus acciones preventivas y correctivas, ¿no? Para atender estas situaciones. Entonces el alcance es directiva, cumplimiento de toda la entidad, de todas las entidades públicas. Los órganos de control también hacen esto. El objeto, identificar y comunicar oportunamente, en su momento, pues, ¿no? A la entidad o dependencia. Esto puede haber también que yo entre a una obra y no encuentre, pues, y vea que todo está en orden, el informe sale, pues, sin situaciones adversas, ¿no? Y eso es lo que se espera, lo que estaría, pues, correcto, lo que debería pasar en toda entidad, pero no ocurre así, ¿no? Siempre advertimos situaciones adversas como retrasos, no sé, y no solamente se ve en obras, pues, ¿no? Se ve en cualquier proceso de selección, en cualquier actividad que realiza la entidad. Características, es célere, porque los plazos son breves. Ahora, con la modificación de la última directiva en el 2020, han reducido pues casi a la mitad los plazos en el control simultáneo. Es sincrónico, porque van de la mano, pues, ¿no? Con la entidad para atender estas situaciones adversas identificadas. Es preventivo, porque es oportuno. El momento que llegues en plena ejecución y la entidad tiene que superar mediante un informe diciendo que ya me has advertido estas situaciones, ya lo he tomado en cuenta y acá está mi informe. Y es oportuno, o sea, en el momento. No vas a sacar una situación adversa cuando el hecho ya está cerrado. Eso ya corresponde para un control posterior, ¿no? Sus modalidades: concurrente, visita de control y orientación de oficio. Esto lo regula aún la directiva 2/2019, ¿no? La cual ha sido modificada en el 2020. Generalmente en el tema de plazos, ¿no? Ahora es más rápido este control. En el concurrente ustedes tienen que tomar en cuenta que tiene que ser de 2 hitos a más. La visita de control solamente es un hito. Y yo puedo ver, por ejemplo, un ejemplo, la visita de control a la situación actual de la obra tal. Entonces yo veo cómo va la obra y de eso, pues, si está dentro del plazo de ejecución, si el presupuesto está llevándose, pues, de manera adecuada y demás aspectos, ¿no? Que se podrían revisar y sacar como producto, pues, situaciones adversas, ¿no? De existir, obviamente. La orientación de oficio ya es una revisión de documentos. Me llegan documentos, yo reviso y saco un informe de ello, ¿no? Si es que encuentro situaciones adversas también, de cualquier proceso u actividad. Tenemos las definiciones, como ya les expliqué, del concurrente, visita de control y la orientación de oficio. ¿Cuáles son la manera de ejecutar estos servicios de control? Parte desde una planificación, excepto la orientación de oficio, que solamente es revisión de documentos. En lo que es concurrente y visita de control tenemos una planificación, un cronograma, nuestros objetivos planteamos acá y demás. La ejecución, nos acreditamos o comunicamos el inicio del servicio, desarrollamos procedimientos, obtenemos evidencias, generalmente esto ocurre pues en campo, ¿no? Hacemos visitas in situ, como quien dice, ¿no? Y finalmente elaboramos el informe, presentamos el listado de documentos y las situaciones adversas que se puedan identificar. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Todos, el servicio de control simultáneo tiene pues un supervisor, un integrante y un jefe de comisión. Ellos hacen, es como una pequeña auditoría, se podría decir, ¿no? Donde alertan situaciones adversas. ¿Qué tiene que hacer el titular? Brindar las facilidades para la instalación de la comisión, disponer y asegurar la entrega de documentación, esto es importantísimo, ¿no? Y cumplir la forma y plazos solicitados, pues, ¿no? Cumplir en la forma y plazos solicitados por la comisión. Disponer la asignación de recursos logísticos solicitados, impresora, no sé, demás cosas. Y autorizar, pues, el acceso a los ambientes de la entidad o dependencia. Tenemos las normas, publicidad, todo informe se publica, repito, y tienen sus plazos para que esto ocurra, ¿no? Todo se ve en la web de la Contraloría. Ahora mismo ustedes pueden entrar y pueden curiosear ahí, pues, ¿no? Ver los informes en la región de Puno, cuál es lo que han sacado en cada entidad. La implementación del seguimiento, esto lo hace, pues, la misma entidad, ¿no? El titular, se le comunica al titular un plan de acción, donde figura, pues, ahí en cuánto tiempo lo va a implementar esa situación adversa, qué acciones va a hacer, a quién lo va a derivar, todo ello figura en ese plan, ¿no? Y para eso también tiene plazos, pues, ¿no?
Ahora creo que no supera más de un mes para implementar esas situaciones adversas. Y el OSI hace seguimiento, le llega el informe de la entidad y evalúa, ¿no? Y al evaluar va a decir, pues, si esa situación adversa está implementada, no está implementada, está en proceso, está pendiente, está no aplicable, lo desestima. Todo esto lo hace, pues, el OSI, ¿no? Y eso también nosotros tenemos un sistema, el SAGU se llama, Sistema de Auditoría Gubernamental, donde llenamos toda esta información, pues, ¿no? Y vemos cuál ha sido, pues, la eficiencia de la entidad respecto a la atención a los riesgos o situaciones adversas que comunica mediante el servicio de control simultáneo. Tenemos el tema de control posterior, que acaban, pues, las auditorías en sí, ¿no? Y tenemos tipos, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Acá también está el control específico a hechos con presunta responsabilidad. Estas son las definiciones, ¿no? La financiera se refiere, pues, a la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Hay financieras en entidades privadas y en entidades públicas. Obviamente nos referimos a las entidades públicas, es control gubernamental, pues, ¿no? Y la auditoría de cumplimiento. Lo que antes se acuerdan que quizás alguno haya tenido la oportunidad de conocer, pues, estos hallazgos, ¿no? Ya no se llama hallazgos, pues el día de hoy es desviaciones de cumplimiento, ¿no? Donde van las observaciones identificadas, pues, por esta comisión de auditoría, ¿no? Entonces, y la auditoría de desempeño, que mide, pues, la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de bienes y servicios, ¿no? Estas son las fases de una auditoría de cumplimiento. Vamos a hablar de lo más común, lo que encontramos en las entidades, pues, ¿no? El planeamiento. Del planeamiento sale, pues, la carpeta de servicio. Como les dije, es la evaluación previa, donde uno puede sospechar que vamos a ver esto por temas de materialidad. Al ser una obra de impacto y de tantos millones, vamos a intervenir a ver cómo lo han hecho. Sale de ese planeamiento. Una vez que se aprueba este planeamiento, recién se inicia con la etapa de planificación. Se acredita la comisión y se aprueba el plan definitivo, pues, ¿no? Pasamos a la etapa de ejecución, donde hacemos la muestra de auditoría, ejecutamos el plan ya aprobado y aplicamos procedimientos. Recolectamos evidencias, identificamos desviaciones de cumplimiento, lo que antes era conocido como hallazgos, y elaboramos y comunicamos estas desviaciones de cumplimiento y evaluamos sus comentarios, ¿no? Y finalmente, la etapa de elaboración de informe. Elaboramos el informe de auditoría, se aprueba y se remite, pues, este informe, ¿no?, al titular de la entidad. Entonces, esta es la definición de auditoría. Es un examen objetivo, técnico y profesional de las operaciones, procesos y actividades financieras, presupuestales y administrativas. Tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del sistema han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público, o en el uso y gestión de los recursos del Estado. Entonces tiene estos objetivos y tiene una finalidad de fortalecer la gestión y la transparencia respecto a la rendición de cuentas, ¿no?, y tener un buen gobierno, pues, en las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría. Si ustedes se dan cuenta, pues hay tesis en cantidad respecto a este tema del cumplimiento de las recomendaciones de auditoría. Generalmente, pues, la entidad no cumple con estas recomendaciones que dan cada informe. Y estas recomendaciones es ¿para qué? Para fortalecer, pues, ¿no?, la gestión de la entidad. Entonces, la desviación de cumplimiento es, pues, primeramente, donde se determinan las observaciones, se identifican, pues, acá las desviaciones de cumplimiento, se elaboran las desviaciones de cumplimiento y se comunican estas desviaciones. Tienen sus plazos y su propia directiva y procedimientos, ¿no? Finalmente, el funcionario, pues, hace su descargo, como quien diría, y ese descargo se evalúa estos comentarios, se llama evaluación de comentarios. Después pasamos a la elaboración del informe. En la elaboración de informe, pues, también tiene sus características. Es exacto, es conciso, es ordenado, sistemático y lógico. Es oportuno y es objetivo. Esos aspectos cumple, pues, todo informe de auditoría. Y finalmente, ya para culminar, vamos a hablar de las recomendaciones que se establecen en los informes. Bueno, estas recomendaciones son, pues, medidas concretas y posibles que se exponen, pues, en el informe de auditoría.
Son orientadas, repito, al mejoramiento de la gestión de la entidad y el deslinde de responsabilidades. ¿Quién los debe atender? La entidad pública. Entonces, acá también se hace, pues, alcance de la fundamentación jurídica siempre y cuando haya, pues, observaciones de carácter penal, pues, ¿no? De relevancia penal. ¿Para qué? Para que la Procuraduría Pública ya, pues, proceda a derivarla al ente correspondiente, ¿no? Y también hay observaciones con responsabilidad civil, ¿no? Esta reposición de daño, pues, ¿no? De perjuicio económico real, pues, ¿no? Y obviamente tenemos, pues, las responsabilidades administrativas, donde quizás por omisión no se ha cumplido algunas disposiciones, normas, administrativamente también se sancionan, pues, ¿no? Al día de hoy no podemos hablar del PAS. ¿Se acuerdan del PAS? Era el procedimiento administrativo sancionador que tenía, pues, la Contraloría, ¿no? Donde tenía la facultad de sancionar a los funcionarios públicos que tengan esta falta administrativa, hasta deshabilitarlos, ¿no? Profesionalmente. Ahora, pues, el Congreso están en disputa en el sentido de que están evaluando si esto va a continuar o no. Pero la responsabilidad administrativa sigue por parte de la entidad. La entidad puede, pues, sancionar, ¿no? Administrativamente a sus funcionarios, de acuerdo, pues, a la gravedad, si es leve, muy grave, ¿no? Queridos amigos, esto como resumen de lo que es, pues, todo el tema de control gubernamental. Repito, pues el tema es bastante amplio. Lo que se ha querido es dar en síntesis qué aspectos se debe tomar en cuenta. Las definiciones precisas, pues yo creo que ustedes conocen. Y ahora, pues yo encantado de poder resolver si es que hay consultas y agradecerles, obviamente, por la gentil atención que han tenido a esta pequeña charla, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Ronnie Gutiérrez, ¿no? Que el día de hoy nos ha expuesto el tema programado, que es control gubernamental. Si hubiera alguna consulta, algún comentario, pueden hacer uso del chat o también uso del micrófono para que se pueda absolver la consulta a través del ponente del día de hoy, el doctor Ronnie Alexander Gutiérrez Castillo. También hacerle presente que posterior a esta sesión nos queda todavía una ponencia más que estará a cargo del doctor Félix Gutiérrez. Vamos a hablar sobre gestión de los recursos humanos, ¿no? Y el día de mañana empezamos a las 6 de la tarde hablando sobre las brechas sociales y reactivación económica con el ingeniero Wilber Alejo. A las 7 de la noche, Ley de Contrataciones del Estado, estará el doctor Ronnie Gutiérrez. A las 8 de la noche, Modernización del Estado, el doctor Henry Gutiérrez. Y a las 9 de la noche, el ingeniero Héctor Peñalosa va a hablar sobre la programación multianual de inversiones, el sistema administrativo, ¿no?, de programación multianual de inversiones. Bueno, no habiendo quizá alguna consulta, vamos a agradecerle al doctor Ronnie también que nos pudiera compartir las diapositivas, ¿sí?, a fin de poder compartir las mismas a los colegas que vienen participando en esta ponencia, y agradecerle a nombre del Colegio de Ingenieros, estimado doctor Ronnie Gutiérrez, muchas gracias por la excelente ponencia del día de hoy, y esperamos también para la ponencia del día de mañana, que estamos a las 7 de la noche. Excelente, muchas gracias, José. Nada, solamente agradecer y indicarles, ¿no?, que como funcionarios deberíamos estar actualizados, pues, en lo que es la normativa vigente, ya sea en cualquier sistema administrativo en el cual desempeñemos nuestra función, y este es, pues, un punto clave, ¿no?, para el cumplimiento de nuestras funciones que nos da, pues, cada entidad, y esta está regulada en nuestros documentos de gestión, ¿no? Creo que hay una consulta. Ya, bueno, dice, si hay 3 tipos de control, previo, simultáneo, posterior, ¿por qué siguen cometiendo actos de corrupción algunas autoridades y funcionarios públicos? Sus comentarios, por favor.
Muy bien, te agradezco por la pregunta, María del Rosario. Sí, pues como les comentaba, ¿no? El Perú tiene pues bastante normativa y muy bien establecida, detallada. El detalle parte pues de la persona, ¿no? De cómo uno es formado. Yo tengo mi propia teoría y voy a dar mi propio comentario, ojo. Entonces yo creo que todo parte pues desde la formación que uno lleva en casa. Así como ha sido formado en casa con los ejemplos de sus padres, es que uno va a ejercer pues adelante, mucho más adelante cuando ya trabaje, cuando tenga pues cargos, ya sean en la función pública, demostrar esos valores éticos, ¿no? Todo parte de ahí, de los valores éticos. Ojo, repito, nadie está pues, como quien diría, a salvo, ¿no? Cualquiera podría pues caer en estos actos de corrupción y se ven casos del mismo, hay del Ministerio Público, ¿no? Fiscales que en un mal momento quizás se les ha tomado pues con estos actos de corrupción, ¿no? Y están ahora pues pagando su pena como corresponden. Entonces, repito, un fiscal o cualquier funcionario es pues una persona íntegra que debería pues ser el ejemplo, ¿no? Y esto, repito, según mi comentario, según mi opinión, parte pues de casa, ¿no? Entonces, cambiar esto es una tarea muy difícil, yo les digo. Muchos dirán, parte, si uno cambia, tiene que ser cambiar al otro. Yo escuché muchas ponencias internacionales donde decían que hace falta que pasen muchas generaciones para desaparecer la corrupción, ¿no? El Perú, lamentablemente, figura pues como los primeros países que tiene pues un alto porcentaje en corrupción, ¿no? Eso no nos debe llenar de orgullo, al contrario, es una preocupación y ponerle pues, si tenemos hijos, enseñarles desde muy niños pues a inculcarles estos valores, ¿no? Esa es una opinión propia. ¿A qué se debe que muchos residentes de obras ejecutan mal los proyectos, pero no reciben sanción alguna y siguen trabajando en el sector público? ¿A qué se debe ello? ¿Los organismos de sanción no funcionan? Excelente pregunta, Henry. Yo te puedo comentar, según mi experiencia, yo he visto, por no decir todas las obras de la región de Puno, donde sí encontramos y siempre vamos a encontrar deficiencias, y más que todo en la modalidad de administración directa. ¿Por qué? Sus directivas están bien establecidas. El detalle de esto es que en las directivas no mencionan sanciones. Ahora están actualizando y dicen pues que el residente debe cumplir, y yo digo y opino lo mismo, si no cumple en presentar los informes mensuales en el debido tiempo, ya pues lo cambio y entra un residente más eficiente. Pero son aspectos en cantidad, podemos mencionar uno de ellos, que es aspectos políticos, donde ya lo manejan, pues, ¿no? Que ese residente va a continuar porque desde arriba, pues, lo tienen ahí. Es una opinión propia también, y no puedo generalizar. Quizás en algunas se podía apreciar ello. Y sería bueno, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, la comparación con obras por contrata. En las obras por contrata, tú te retrasas un día. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, sí se escucha, Ahora sí, doctor. ya. La línea me está fallando, creo. Les decía que por contrata tienen pues este tema de penalidades. Si yo me retraso un día en ejecutar la obra, yo aplico la penalidad y le cobro, pues, ¿no? Y esa es la diferencia. Yo he hecho una investigación donde cuál es el producto de las obras ejecutadas por contrata y el producto de las obras ejecutadas por administración directa. Y he visto que en la administración directa, como bien lo mencionas, no hay pues sanciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estas sanciones yo puedo mencionarlas cuando entro como control posterior. Yo entro como auditor y veo que este residente no utilizaba pues la dosificación exacta para alcanzar la resistencia en los elementos estructurales requerida en el expediente técnico. Encuentro esa responsabilidad, más que sanción, le encuentro responsabilidad penal o administrativa o civil, ¿no? Ahí sí ya va a pasar pues a otra instancia. El Ministerio Público ya pues va a ser más que sancionado, va a tener que resarcir ese daño, pues, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar, que generalmente son muchos aspectos que se incumplen y no hacen respetar sus propias directivas, ¿no? En las entidades. Dice, en que es que los costos de corromperse son bajos y altos los beneficios. Por eso continúa la corrupción. Exactamente, ¿no? Es como decían, y se los comento, ¿no?
todos podrían ser, pues, corruptibles, ¿no? ¿Qué depende? Solamente lo único que varía es el precio para cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que comentan, ¿no? Y no sé, pero yo repito, todo parte, pues, de casa, los valores inculcados y la ética que uno tiene, ¿no? ¿Esa oficina OSI es una oficina que existe en todas las entidades públicas o cómo la implementa la Contraloría? Como hemos visto, la misma ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría establece que obligatoria y necesariamente tiene que haber un OSI en toda entidad pública bajo el ámbito de este Sistema Nacional de Control. Entonces, tiene que haber. Lo que yo digo es que hoy en día todos estos OSI están siendo absorbidos por la misma Contraloría. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría va a pagar a los funcionarios, a los que ejerzan, a los servidores de esa oficina, ¿no? Van a ser personal de Contraloría y no de la entidad, como actualmente se está viendo en alguno de ellos aún. Si hoy vemos la realidad, todos los OSI de las provincias de la región Puno, los jefes de OSI son pues personal de Contraloría, pues, ¿no? Y eso va a fortalecer, pues, ¿no? Este sistema. ¿Cuál es el órgano sancionador en caso de corrupción y cómo se relacionan las investigaciones del OSI en la vía judicial? Ya, excelente. El órgano sancionador se tenía pues antes. ¿Qué órgano sancionador tenía la Contraloría? El PAS, ¿no? Y sancionaba las faltas administrativas. Ahora eso está pues como quien diría en stand-by, está en evaluación, todavía no se define, ¿no? Si va a ir o no va a ir. Pero, ¿qué pasa? El trabajo del OSI como de la Contraloría, al identificar en sus informes de control las responsabilidades civiles, penales o administrativas, ¿dónde se deriva? A donde corresponde, al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público va a evaluar, y hay muchos casos que los desestiman, ¿eh? ¿Por qué? Quizás por una falta de comunicación, coordinación, es lo que se ve en la realidad, ¿no? Y después del Ministerio Público ya pues reformula o orienta al... ¿Qué es el informe de auditoría? Es una prueba constituida, se podría denominar así. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público lo tenga, ese informe, y lo mande al Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial ya pues, mediante juicio ya verá hasta dónde lo toma, pues, ¿no? Nosotros nos llaman a los juicios como peritos, somos especialistas, ¿no? Que damos el alcance y detallamos todo lo que nos hemos establecido en el informe. Y el juez es el que dice, pues, ¿no? Ah, ya, usted tiene la razón y escucha a las partes y decide, da su sentencia, ¿no? Sus veredictos y demás. Entonces, yo he podido apreciar, y es un comentario personal también, en mi experiencia, que en muchos casos no hay esta uniformidad de criterios, así lo llamo yo. ¿Por qué? Porque el auditor dice una cosa y al final el juez puede decidir otra. Entonces, falta esa organización. Entonces, ese trabajo elaborado por el OSI y por la Contraloría, a veces, muchas veces, no llega pues al fin, al resultado final que debe ser pues la sentencia. Es por eso que juzgan, ¿no? Dicen, ¿pero qué? Pues Contraloría no ha metido a la cárcel a todos los funcionarios. ¿Por qué? Porque ya no depende de Contraloría. Contraloría evidencia indicios de presunta responsabilidad. El Ministerio Público ya los eleva, o sea, ya hace una evaluación y dice, sí, pues tiene razón, acá hay delito. Y el Poder Judicial recién pues lo sentencia, dice, sí hay o no hay. Eso es lo que pasa, ¿ya? Son diferentes instancias, ¿no? Y es por eso que repito que no todos los resultados, no todos los informes llegan pues a la conclusión que llegó en el informe a un inicio, ¿no? Puede variar en el camino. Y finalmente, el último, ¿los mensajes vía correo electrónico son válidos para el informe de Contraloría de la República? Mira, según las directivas de Contraloría, y tenemos bien normado, que yo puedo solicitar información vía correo electrónico. Y es más, hasta puedo notificar la desviación de cumplimiento vía correo electrónico, siempre y cuando quien me reciba esa notificación me dé el acuse de recibo. ¿Y eso dónde más está normado? En la ley 27444, ¿no? Que es la ley de procedimiento, ahora es el TUO, pues, ¿no? El TUO de la ley de procedimiento administrativo general, que indica, pues, todas estas notificaciones vía correo electrónico. Entonces, nosotros también tenemos esas leyes suplementarias, ¿no? Que podemos cogerlas y poder, pues, trabajar con ellas, ¿no? Sí se puede tener
como válidos toda la información mediante correo electrónico. ¿Qué tal el involucrado está en el extranjero? Y obviamente no va a poder pues llegar a darme los documentos en físico. Entonces, vía correo electrónico, con el obvio acuse de recibo, se puede constituir como prueba dentro del informe, ¿no? Hasta videos, ¿ah? Recuerdo que había un caso donde mediante un video hacía una prueba para el informe, para hacer ese informe de auditoría, ¿no? Y es así, todo eso está regulado, todo ese detalle está pues en nuestras directivas internas. Yo creo que no hay más preguntas, más bien les agradezco por las preguntas a los participantes y me es un gusto nuevamente y espero pues de que de alguna manera haya quedado por lo menos algo detallado de algunos conceptos básicos respecto al Sistema Nacional de Control, pues, ¿no? José, si no hay más que agregar, yo te agradezco más bien por la invitación y ya en una siguiente sesión vamos a continuar con otro tema también muy importante, ¿no? Que ya el día de mañana lo veremos. Gracias más bien y muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Ronnie Gutiérrez, por la excelente ponencia.